Buenos días, alumnos. Hoy vamos a ver la parte de la forma polar y trigonométrica de un número complejo. Es lo que está en la página 7 del guión de clase. Vamos a seguir, lo he hecho un poco a mi manera, no me salgo mucho del guión, pero lo he hecho un poquillo a mi manera y vamos a ver cómo lo abordamos. Lo primero que vamos a calcular es el módulo de un número complejo. Aquí tenemos un número complejo de afijo A más BI, es decir, la parte, fijaos cómo vamos a representarlo geométricamente, que es como una especie de vector. El eje Y, el eje vertical, el antiguo eje de las Y, pues en vez de llamarle Y le llamo I minúscula de imaginario, y el otro en vez de llamarle X le pongo R de parte real, ¿no? Entonces represento la parte real, sería el A, y aquí sería el B, la parte imaginaria, y me da este número A más BI, que es una especie como, si os dais cuenta, es muy similar a un vector, en el plano. Fijaos que aquí podemos ver lo siguiente: el vector en el plano pues tiene un módulo, una distancia y un ángulo. Bien, vamos a ver cómo se calcula el módulo. Pues el módulo es aplicando el teorema de Pitágoras, donde del teorema de Pitágoras, porque el módulo, la distancia, está en la hipotenusa de este triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo cuyo cateto es la longitud de la parte real A y otro es la longitud de la parte imaginaria B. O sea, fijaos que es A cuadrado más B cuadrado. Esta es un poco la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Es una raíz cuadrada y los módulos, lógicamente, se toma la parte positiva. Nunca se va, de las dos soluciones de la raíz, la positiva y la negativa, se toma la positiva porque no tienen sentido en los módulos, en las distancias, los valores negativos. La forma que se suele utilizar para definir el módulo en matemáticas superiores es la raíz cuadrada del producto del número complejo por su complejo conjugado. ¿De acuerdo? Esta es la que vais a ver más adelante en vuestros cursos superiores. Es decir, A más B, y el complejo es, le cambio el signo a la parte imaginaria. A la parte real la conservo el signo, si es positivo sigue siendo positivo y si es negativo sigue siendo negativo, pero se le cambia. Entonces aquí, cuando yo multiplico, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Lo que elevo al cuadrado es la parte BI. Vamos, BI se eleva al cuadrado y vamos a ver lo que nos da. Bien, al elevarlo al cuadrado, pues el A al cuadrado es al cuadrado, y el B menos B y el I al cuadrado es B al cuadrado y al cuadrado. Y al cuadrado decíamos que era igual a menos 1. A cuadrado menos BI menos B cuadrado por menos 1 me va a dar A cuadrado más B cuadrado. Fijaos que es lo mismo. Y esta es la expresión que se suele utilizar en los cursos superiores. Bien, vamos a ver lo que es el argumento del ángulo. ¿Qué es el argumento de un número complejo? El argumento es el ángulo que forma. ¿De acuerdo? Y el ángulo que forma, vamos a ver es el ángulo que aquí forma. ¿De acuerdo? El argumento es el ángulo que forma el número complejo. En este módulo, ¿no? Perdón, este equivalente que es isomorfo, se le llama isomorfía, que es isomorfo con los vectores del plano real. Este número, ¿cómo lo sacamos? Pues lo vamos a sacar a través de la tangente. Tangente de este ángulo, que sería igual cateto opuesto, que es B, partido de A. La tangente de este ángulo es cateto opuesto B. Es muy importante, vamos a seguir con esto. Aquí lo tenéis, la tangente del ángulo es la parte cateto opuesto, que sería la parte imaginaria, la longitud, partido de la parte real, que es el cateto contiguo, la tangente. El ángulo, pues tengo que darle arco tangente de B partido de A. Muy importante, hay que tener en cuenta que es un ángulo que está comprendido entre 0 y 360 grados, si estamos agrandando en grados, o entre 0 y 2 pi radianes. Por lo que es importante, porque las calculadoras tienen sus limitaciones a la hora de calcular, ya que siempre en algunos casos el arco tangente, la calculadora te va a dar, si el arco tangente es negativo, te va a dar un número comprendido entre menos 90 grados más 90 grados o entre menos pi medios radianes y pi medios radianes. Ojo con esto, por lo tanto, esta limitación del arco tangente es fácilmente resoluble mediante la representación gráfica de los números
complejos. Con la representación gráfica podemos localizar el cuadrante donde pertenece y a partir de esa localización de ese cuadrante, pues yo lo que voy a hacer, ya sé que es un ángulo, sé entre qué intervalo está situado. Por ejemplo, si es un ángulo del primer cuadrante, es decir, que tiene la parte real y la parte imaginaria positiva, pues va a ser un ángulo entre 0 y 90 grados o entre 0 y pi medios radianes. Si es un ángulo que tiene la parte real negativa y la parte imaginaria positiva, estamos hablando de un ángulo que está en el segundo. Fijaos aquí, si hacemos esta representación, pues sería, esta es la parte imaginaria, esta es la parte positiva, esta es la parte real, esta es la parte positiva, negativa, negativa. Si es positiva, positiva, es un ángulo entre 0 y 90 grados o entre 0 y pi medios radianes. Si la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, es un ángulo que está comprendido entre 90 y 180 grados o pi medios radianes y pi radianes. Muy interesante esto. Entonces, por eso es necesaria esta representación para localizar el argumento, o si es un ángulo o si es un número complejo que tanto la parte real como la parte imaginaria es negativo. Por lo tanto, estamos en este tramo, en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante, los ángulos están comprendidos en grado entre 180 y 270 grados, o entre pi radianes y 3 pi medios radianes, ¿vale? Si en la parte imaginaria fuese negativa y la parte real fuese positiva, pues estamos hablando de ángulos. ¿Qué tipo de ángulos? De ángulos estamos de números complejos que están en el cuarto cuadrante, ángulos que están comprendidos entre 270 grados y 360 grados, o lo que es lo mismo, 3 pi medio y 2 pi radianes. Bien, bien, vamos a ver la forma polar de un número. Ya sabemos el argumento y el módulo, y con el argumento y el módulo son coordenadas más que suficientes siempre y cuando el argumento o el ángulo lo expresemos entre 0 y 360 grados o entre 0 y 2 pi radianes. Entonces la forma polar va a ser muy fácil. Fijaos que la forma polar, yo sabiendo el módulo y sabiendo el ángulo, pues puedo expresar. De hecho, la mayoría de cartas marinas y de mapa y de coordenadas coordenadas geográficas se interpretan sabiendo las longitudes y sabiendo los ángulos que forman con respecto a algún tipo de orientación. Bien, entonces fijaos. Es el número complejo ZA más BI, entonces con el módulo M y el argumento pi. Entonces, ¿cómo yo expreso este ángulo? Pues lo voy a expresar de M, aquí pongo el módulo, M de módulo, y aquí como subíndice lo pongo el ángulo, el argumento. Otra forma muy utilizada y muy útil para las matemáticas superiores y todo lo respecto al formalismo, que se emplea mucho en el mundo de la ciencia, concretamente en los estudios en la ingeniería de circuitos eléctricos, electrónicos y en electromagnetismo, es esta, la fórmula de Euler, donde E es coseno del ángulo más seno del argumento, coseno del argumento más seno del argumento por I, por la parte imaginaria. Bien, vamos a seguir y vamos a ver más cosas más interesantes. Esta parte es muy, muy interesante. Bien, vamos a ver la forma trigonométrica de un número complejo. De la representación gráfica de un número complejo hemos obtenido, la conclusión que hemos obtenido es z igual a A más BI, donde A es la parte real, B es la parte imaginaria, la I me indica que es la parte imaginaria. Entonces teníamos esta forma. Aquí yo puedo tener, sabiendo la parte real y la parte imaginaria, representarlo, o sabiendo la longitud y el argumento que tiene el ángulo que forma. Siempre el ángulo tiene que ser un valor comprendido entre 0 y 360 o 0,2 pi radianes. Si esto lo vamos a... Entonces yo tengo esta forma. Entonces fijaos un detalle, que el coseno de este ángulo, que es igual a cateto contiguo partido de hipotenusa.
¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo? De este triángulo rectángulo, la hipotenusa es el módulo y el cateto contiguo es A, esta medida. Pues A partido coseno del argumento es A partido de M. ¿Cuánto vale M? Pues A vale A va a valer, si yo despejo, A va a valer M, el módulo por el coseno del ángulo. Bien, ¿qué pasa con el seno? El seno, pues lo mismo. ¿Cuánto vale seno de este ángulo? Cateto opuesto partido de la hipotenusa, en este caso que es la medida del módulo, como hemos dicho anteriormente. Pues B es igual, despejo el M por B es igual a M seno de mu. Esto lo hemos visto en trigonometría fundamental, que es la que se vio, y que es la trigonometría fundamental, pues la que se vio en cuarto de la ESO. No tiene nada que ver con la que hemos visto este año en primero de bachillerato. Bien, vamos a ver ahora cómo se expresa. Fijaos que lo expresaríamos de esta forma. La parte A, pues fijaos, A más BI, pues A ¿cuánto vale? Pues A vale M coseno de alfa, del argumento. Pues A vale M coseno. Y B, ¿cuánto B por I? En vez de poner B, pongo M seno de I. Y aquí puedo sacar el M factor común, otra forma, y tener en cuenta que habíamos dicho que esto era la fórmula de Euler. E argumento por I. Es muy importante porque vamos a ver que todo esto obedece las propiedades, ya lo veremos más adelante, que el producto en forma polar pues tiene unas propiedades, va muy relacionado con las propiedades de las exponenciales. Por eso me gusta utilizar la fórmula esta de Euler, que luego, para que no tengáis ningún trauma como lo tuve yo, cuando hice las matemáticas superiores, cuando yo tuve que trabajar en física, en electromagnetismo, con esta forma que se trabaja mucho, esta notación de Euler. Fijaos hasta qué punto que muchos compañeros vuestros que están en ciclos medios de la familia de electricidad y electrónica están trabajando con el formalismo complejo para poder analizar los circuitos de corriente alterna. Bien, vamos ahora vamos a ilustrar todo esto que he explicado teóricamente, lo vamos a aplicar con ejemplos más prácticos y veréis, es muy bonito porque mezcla los conceptos de álgebra, de los números reales y lo que hemos visto de trigonometría. Y yo le tengo mucho cariño a este tema, en especial... Y en especial por las aplicaciones que vais a ver porque en la opción que estéis la mayoría vais a hacer una ingeniería o matemática, y esto tiene unas aplicaciones muy, muy interesantes. Vamos a hacer los ejercicios 2 y 3 de la página 9 del guión de clase que lo he compartido en la plataforma. De modo, representa en el plano complejo los siguientes números complejos: 3 menos 2i, 4 más 4i, menos 7 más 5i, menos 4i, 2, el número 2, módulo 2, argumento 90, el número 5, módulo 5, argumento 180, y el número raíz cuadrada de 18, módulo de raíz cuadrada de 18, argumento 225 grados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se trabajan con estos números. Muy interesante este número, que es 3 menos 2i. Yo represento 3, parte positiva 3, 1, 2 y 3. Y parte imaginaria, fijaos que, primero, antes de que se me olvide, yo represento el eje, la así es, la I minúscula de imaginario, muy fácil recordar, y la X es la parte real. Entonces, el número complejo, 3 menos 2i, o lo que es lo mismo, 3 de parte real, 1, 2 y 3, si lo cuadriculo y estáis trabajando con papel cuadriculado, muy interesante, y menos 2i, menos 1 y 2. Y aquí sitúo este número. Fijaos un detalle muy interesante que lo vamos a ver luego en las formas polares. Fijaos que es un ángulo del tercer cuadrante. Y el argumento, ¿cómo puede ser el argumento? El argumento va a ser un ángulo comprendido mayor que 270 grados. Va a estar entre 270 grados y 360. Esto es muy importante cuando trabajemos con la aplicación en la calculadora arco tangente. ¿De acuerdo?
Bien, vamos al siguiente, al Z2, aquí, para que no nos equivoquemos, el Z2. Pues este ángulo, aquí me pega un pelotazo, me marca un pelotazo. Bien, aquí que 4, parte el número, parte real 4 y parte imaginaria 4. 4, 4i. Entonces yo cojo parte real 1, 2, 3 y 4. Parte imaginaria 1, 2, 3 y 4. Y aquí sería, este es el número complejo Z4. Con esto me basta. ¿Qué veo? Un número del primer cuadrante. Como tiene la parte real, la parte imaginaria, acordaros que todos los números, todos los vectores, el 1, 1, el 2, 2, estaban el 3, 3, el 4, 4, todos esos puntos pertenecían a la bisectriz, es decir, la recta que forma 45 grados. Por lo tanto, yo aquí me voy a permitir una licencia de poner aquí el módulo aquí, si es 4 cuadrado 16 más de 16, 1 raíz de 4, raíz de 2, esto no se pide, y 45 grados de argumento, o pi cuarto radianes, o si queréis, de esta forma, que a mí me gusta mucho la expresión esta de Euler, con esta expresión con la exponencial de Euler, es igual a pi cuartos de i o 45 i. De esta forma, no con todo esto me sobra, ¿no? Con todo esto me hubiese, perdón, me sobra, no, me hubiese bastado, con todo esto me hubiese bastado, pero me metí un poco para ir un poco calentando motores y calentando un poco la máquina de lo que viene después, ¿vale? Bien. Bien, el tercer número complejo de este ejercicio que me pide que represente el número menos 7 más 5. ¿Qué significa esto? Menos parte real negativa, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y parte imaginaria 5, positiva. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí lo represento. Fijaos que el argumento, ¿qué va a ser el argumento? Este es menos 7, 5 y con esto está. Fijaos, muy interesante que es un ángulo del segundo, perdón, es un número complejo del segundo cuadrante. ¿Qué significa esto? Que el argumento va a estar entre 90 grados y 180 grados o pi medios radianes y pi radianes. Fijaos que este ya es muy interesante. Vamos al cuarto, que es menos 4i. Menos 4i, que es un número que no tiene parte real. Es 0 parte real y menos 4 la parte imaginaria. Pues 0 parte real y menos 4 la parte imaginaria. Yo cojo 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo represento, ¿vale? Este ángulo, fijaos que está en este punto. Este es el ángulo y con esto me sobra. Yo cojo ya después de haber puesto 1, 2, 3 y 4, pues yo puedo dibujarlo. Así es el número complejo. ¿Qué argumento tiene? Pues si forma exactamente formado es 270 grados. Y su módulo, la distancia 4, no menos 4, 4, 270, sería, lo puedo expresar, es una licencia que me estoy pidiendo. Todo esto último no lo pide, pero ya os caliento, sería 4, el módulo muy importante, siempre tiene que ser positivo, por definición, de módulo. Módulo 4, argumento 270, o módulo 4, argumento 3pi medios radianes. O pues, si queréis la fórmula de Euler, 4 por e igual a 3 pi medios i. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo ya empezamos a trabajar con los números expresados en forma polar. Aquí tenemos un número, el número complejo 5 es el número de módulo 2 y argumento 90 grados, o número de módulo 2 o argumento pi medios radianes, o si queréis 2 elevado a pi medios pi, es un poco. ¿Yo qué hago aquí? Yo cojo mi escuadra y mi cartabón y lo dibujo que es pi medio, es decir, está en la recta, es un número imaginario puro, ¿vale? De 90 grados, y a partir de aquí yo cojo y hago una medida con mi regla 2 centímetros, si está calibrado en centímetros, 2 metros, si estuviese calibrado en metros, y así sucesivamente. Luego este es el número z igual a Z290, no es ni más ni menos que el número 2i. Es fácil, como es fácil, me lo puedo, pero vamos, con esto sobra, ¿vale? Con esto me
con saber que aquí la distancia de aquí es 2, aquí una distancia 2, porque me lo dice que él lo que tiene que medir, esto mide 2. ¿Por qué? Porque el argumento me dice lo que tiene que medir, la longitud del número complejo como hemos acordado en que se mide. Bien, vamos ahora al ejercicio, al ejemplo sexto. Fíjate que es el módulo, el número complejo de módulo 5 y argumento 180 grados. Esto es muy fácil, yo 180 grados o pi radianes, puesto a que es, pues esta es el que forma 180 con la parte positiva de los números reales, efectivamente, que es ni más ni menos que esta parte de la recta, la parte negativa. Y aquí sumo esta distancia de aquí a aquí tiene que ser 5. Cojo mi escuadra y mi puedo coger en vez de la escuadra, cojo mi transportador de ángulo, 180 grados, y una vez que llego a 180 grados y me doy cuenta que está en la otra parte de la semirrecta, en la parte si estaba en la positiva, estamos en la parte negativa. Entonces la medida son 5. Esto es una medida de 5, este sería el número que mide 5. De 5, que es el módulo en la distancia, 180, o lo que es lo mismo, si yo multiplico en este caso, como es 5 negativo, es fácilmente deducible que es menos 5. El número complejo igual a menos 5, es un número que en realidad es un número complejo, ¿vale? Pongo menos 5. Es un número complejo porque en realidad es un número real, pero todo número real está dentro de los números complejos. ¿Qué son los números complejos? Los números reales, números complejos con la parte imaginaria nula. Pues aquí tenemos un ejemplo de ello. Además, este es negativo, ¿vale? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bien, vamos al Z7. Un número cuyo módulo es raíz cuadrada de 18. O si quieres, 3 raíz de pi. Porque 18 es 9 por 2, 9 es un cuadrado perfecto, raíz de 9 por raíz de 2, raíz de 9 como 9 al ser un cuadrado perfecto es 3, 3 raíz de 2, ¿vale? Si que lo queréis es equivalente, y 225. Yo cojo tranquilamente y vamos, mi escuadra y mi cartabón, a mí no me hace falta, yo sé, anda, mira, 180 sería si estuviese en el otro lado. 180 más 45 hacen 225, ¿vale? Luego el módulo esto aquí, la suma de los dos, pues forma 225, ¿vale? 225 y el módulo hoy aquí, una vez que está aquí localizado, sella el ángulo, pues cojo la distancia de raíz de 18. Raíz de 18, o lo que es lo mismo, 9 aquí sería 9, 3 y 3, perdón, sería 3 y 3. La medida de esto en realidad correspondería al número complejo, si me apuras, pero esto ya me estoy metiendo, sería el número complejo, este sería el número complejo, este número complejo sería menos 3 menos 3i, porque está en el tercer cuadrante que está todo negativo. Bien, vamos ahora al ejercicio número 3. Bien, expresa y representa los siguientes números complejos de todas las formas vistas. El número complejo menos raíz de 3 más i, o el número complejo cuya parte real vale menos raíz de 3 y la parte imaginaria vale 1, y el número complejo de módulo 3, argumento 300. Bien, vamos a ver y vamos a ilustrar esto último. Bien, raíz de 3 menos raíz de 3, 1, sería este lafijo. Muy importante para saber la representación que tiene, saber en qué cuadrante está. Hacemos la representación, sería menos raíz de 3, estaría por aquí, entre raíz de 3, si cogemos una calculadora, raíz de 3, 1,7 o algo. Entonces está entre 1 y 2. Entonces, pero claro, menos raíz de 3 negativo y sería
si hacemos la representación gráfica, más o menos, localizamos que este número está en el segundo cuadrante. Es decir, el argumento va a ser un ángulo comprendido entre 90 grados y 180. ¿De acuerdo? Esto es muy importante saberlo, 90 grados y 180. Para tenerlo en cuenta luego cuando apliquemos. Si vale 180, bien. Fíjate que este ángulo aquí, esto va a ser el ángulo este. Si le dais como voy a usar este ángulo alfa, sigma, bien. Vamos a calcular, lo primero que vamos a calcular es el módulo. El módulo, yo cojo el número z por su complejo conjugado, menos 3 más i, menos 3 menos i. El complejo conjugado se le cambia el signo a la parte imaginaria, menos 3 más i, se le cambia aquí, se deja la parte real con igual signo, pero la parte imaginaria, si aquí está positivo, que es el original, menos i. Cuando yo multiplicando a suma por diferencia, aquí vamos a poner un punto de multiplicación, pero tener en cuenta que si no se pone el punto, significa, y hay un paréntesis, que los números se están multiplicando. Entonces aquí, ¿qué sería? Suma por diferencia, diferencia de cuadrado. El cuadrado de menos raíz de 3 menos el cuadrado de i cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado como negativo, número negativo al cuadrado positivo, raíz de 3 menos i al cuadrado es menos 1, menos 1 menos más 1, raíz de 4. Si queréis, pues raíz de 3 al cuadrado, que vale 3, menos raíz de 3 al cuadrado, que vale 3, más 1 al cuadrado, que vale 1. Raíz de 4, cojo 2. Este es el módulo. Bien, vamos a ver ahora el argumento. Con esta representación que hemos hecho, hemos localizado que el argumento es un ángulo. El argumento es un ángulo de